Soy muy feo, así que no trates de convencerme de que soy una persona muy hermosa, porque al final del día me odio de todas formas. Y no voy a mentirme a mí mismo al decir que hay belleza dentro de mí que importa. Así que ten por seguro que me recordaré a mí mismo que soy una persona inútil y terrible, y nada de lo que digas me hará creer que todavía merezco amor, porque no importa qué, no soy lo suficiente bueno para ser amado, y no estoy en posición de creer que hay belleza dentro de mí. Me miro al espejo y pienso, soy tan feo como dicen las personas que soy. Abdullah Shuaib. Ahora vamos a leerlo al revés. Soy tan feo como dicen las personas que soy, porque cada vez que miro al espejo, pienso, hay belleza dentro de mí. Hoy no estoy en posición de creer que no lo soy, que no soy suficientemente bueno para ser amado, porque no importa qué, todavía merezco amor. Y nada de lo que digas me hará creer que soy una persona inútil y terrible. Así que ten por seguro que me recordaré a mí mismo, hay belleza dentro de mí que importa, y no voy a mentirme a mí mismo al decir que me odio, porque al final del día soy una persona muy hermosa, así que no trates de convencerme de que soy muy feo. Abdullah Shuaib. Buenos días, bienvenidas todas las personas a Esquemas de la Psicología. La psicología en su máxima expresión, deseándoles un excelente cierre de mes. Pero bueno, para algunos otros, hoy mismo inicia nuestro mes de octubre. Nuestros seguidores de alguna manera nos mantienen al tanto y sobre todo nos mantienen en esta constante. Mantenemos un promedio de 250 transmisiones o retransmisiones, y bueno, seguimos atrayendo la atención de nuevos seguidores, pero sobre todo nos vemos favorecidos con el apoyo de los que ya lo son. Como ha sido en cada transmisión anterior, es para nosotros un placer mencionar que nos mantenemos en esta constante. Gracias por su apoyo, gracias por su tiempo, gracias por su disponibilidad y sobre todo gracias por seguirnos, así como ayudarnos a compartir nuestro proyecto. Pueden seguir nuestra transmisión ahora en YouTube, como siempre ponemos a su disposición el WhatsApp 3x3-448-7906 para recibir dudas o preguntas en relación con nuestro tema del programa. Iniciamos con esta postura del autor Abdullah Shuaib, donde es una analogía de lo que pueden llegar a presentar las personas que tienen un trastorno de la conducta alimenticia, como lo habíamos estado mencionando, y bueno, que habíamos tenido algún pequeño problema con nuestra transmisión, estamos ciertos de que nos mantienen en esta constante, y hoy hablaremos de los trastornos de la conducta alimentaria, conducta alterada ante la ingesta alimentaria o comportamientos para el control de peso. Y en esta visión de lo que menciona nuestro autor elegido, Abdullah Shuaib, pues habla de esta situación que viven las personas con trastornos de la conducta alimenticia, donde hay una dismorfia corporal que los pone en esta dicotomía entre si realmente lo que son es lo que quieren o lo que los demás de alguna manera externamente les han manifestado de lo que deberían de ser. Bajo esta premisa, pues obviamente la perspectiva puede cambiar en cómo me veo y cómo me siento y cómo creo que los demás me pueden percibir. Pero la pregunta sería entonces, ¿por qué hablar de la conducta alterada ante la ingesta alimentaria? Bueno, si bien es cierto, ya lo hemos mencionado en otros momentos, muchas de las personas pueden llegar a presentar algún tipo de distorsión cognitiva, sobre todo en la autopercepción que tienen ellos. Esto los puede llevar a generar una situación poco favorable en relación a la perspectiva que tienen en la cuestión corporal. ¿Cuál sería el objetivo terapéutico cuando las personas acceden al tratamiento? Pues una de ellas es desarrollar habilidades para romper con las conductas o con las actitudes y creencias irracionales en relación a su imagen corporal y sobre todo al peso. También se busca establecer un patrón normal en relación a su peso, promover la reducción del descontrol de la ingesta, así
como en algunos de los trastornos, como podría ser la anorexia y la bulimia, evitar los vómitos y el abuso de laxantes, que pueden llegar a generar un impacto significativo en lo que refiere a la salud en general. También lo que se busca como tal en el tratamiento pues es mejorar el funcionamiento individual, tanto en cuestiones de pensamiento, tanto en cuestiones del manejo de emociones, incluso de las propias conductas de ingesta, incluso en la selección de la comida, así como las actividades que pueden o no llegar a ser compensatorias. También se busca reducir sus niveles de ansiedad con algunas estrategias de orden cognitivo-conductual. También buscamos fortalecer lo que serían sus habilidades sociales, y como ya lo hemos mencionado en algunos otros programas, las habilidades sociales, recordemos que son un conjunto de técnicas y estrategias que nos permiten expresar emociones, sentimientos, sensaciones, reconocer que tenemos derechos y eso mismo poderlo observar en los demás, que se llama reciprocidad. Lo que yo doy es lo que recibo, pero a su vez nos permite en lo inmediato poder responder a situaciones de la vida cotidiana, pero prever que a futuro tengamos la capacidad para resolver nuestras necesidades, sobre todo algunas vicisitudes. Recordemos un poquito así brevemente cuáles son las habilidades sociales: autoestima, autocontrol, comunicación, toma de decisiones, asertividad, resolución de conflictos, trabajo colaborativo y sobre todo la empatía. ¿Qué es lo que se busca también en esta cuestión de la terapia para las personas con problemas alimenticios? Pues es establecer una alianza terapéutica, ya que como lo hemos visto en algunos otros planteamientos en cuestión de la psicología, pues es necesario que la persona reciba esas redes de apoyo. Las inmediatas serían obviamente la familia, pero hay personas que viven, sobre todo por la condición de edad, que viven ya en una situación individual donde no necesariamente tienen una familia cercana, sino tienen otras redes de apoyos como lo pueden ser los amigos, los familiares, los vecinos, incluso personas que comparten el mismo padecimiento, así como lo hacen ellos. Por eso pues se vuelve importante hablar de la conducta alterada ante la ingesta, y esto pues nos permitirá de alguna u otra manera solucionar situaciones que se presenten, sobre todo con poblaciones vulnerables como lo son los niños y adolescentes, en el sentido de querer llamar la atención o querer pertenecer a algún grupo. Bien, la pregunta sería: ¿cuáles son las manifestaciones clínicas más comunes en relación a esta situación de los trastornos de la conducta alimenticia? Bueno, como ya lo menciona el sistema de clasificación DSM-5, pues pueden ser la pica, que es una situación muy típica en los niños. Es esta conducta donde pasan por cerca de los alimentos y toman una pequeña porción y luego pasan por otro espacio donde encuentran otro tipo de alimentos y entonces van comiendo aquí, van comiendo allá, y eso puede generar de alguna manera algún trastorno alimenticio, como lo podría ser también la obesidad. En el caso de trastornos de la conducta alimenticia, el sistema de clasificación, el DSM-5, habla también de la rumiación, que son estas conductas donde la persona, el individuo, de alguna manera trae el masticado ahí en la boca y lo mastica una vez y otra vez y otra vez, y de alguna manera no se lo ingiere. Por el contrario, le genera incomodidad tanto consigo mismo como con el entorno. Otro de los trastornos más comunes sería la evitación o restricción, que también aparece en situaciones de enfermedad. Cuando estamos enfermos de algún padecimiento clínico médico, pues en algunas ocasiones es muy probable que las personas tengan como esa apatía por la ingesta alimenticia, pero también en ocasiones restringen ciertos alimentos para poder minimizar el impacto de su enfermedad, pero también, como lo mencionamos, se convierte en un trastorno de la conducta alimenticia. Hablaríamos también de los dos pilares básicos de los trastornos de la conducta alimenticia, lo que sería la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Aparece también el trastorno por atracón, que en muchos años se ha creído que es una extensión de lo que sería la bulimia, y no necesariamente. Si bien es cierto, se asemeja mucho a la bulimia,
también es cierto que lo que menos busca es mantener el peso, que es la consideración mínima que tiene la bulimia. Entre algunos otros, hay uno muy típico que suele padecer cuando estamos estresados, que sería el síndrome de ingestión de alimentos nocturna o síndrome de ingestión nocturna de alimentos, donde la persona cuando está en una situación de estrés, cuando tiene ciertos niveles elevados de ansiedad, comienza a manifestar este tipo de problemáticas y bueno, se acerca al refrigerador, a la cocina o según sea el espacio donde pueda tener el consumo de alimentos accesible, pues obviamente se habrá manifestar. Entendamos pues que para muchos de nuestros antepasados y sobre todo para la sociedad actual, el comer significa una forma de relación. No hay una situación donde convivamos con otros que en muchas ocasiones no esté girando en torno a un platillo, a una comilona o a un convivio que nos permite interactuar con otros, pero que también nos permite degustar. Un caso sería este fin de semana que tuvimos de alguna manera convivio con los familiares, con los amigos o incluso con los vecinos, pues gira en torno mucho a la cuestión de la comida y entonces no se estaría hablando necesariamente de un trastorno de la conducta alimentaria. Es importante recalcar que este tipo de problemáticas se presentan en poblaciones vulnerables, sobre todo en adolescentes, donde uno se podría preguntar, ¿quién no se ha hecho este tipo de preguntas? Como lo es el ¿debo de comer o no chatarra? ¿Es tiempo de ir al gimnasio? Que bueno, luego la pregunta típica sería ¿quiénes son los principales clientes de los gimnasios? Pues en este caso lo son las personas que viven en el día a día comiendo y comiendo y comiendo, como lo son los momentos de 10 de mayo, el Día del Padre, puede ser también en este caso como lo es ahora que se acercan nuestras fiestas decembrinas, pues se complica más la situación y que es lo que da como resulta que las personas, sobre todo en enero, por ahí lo escuchaba de mis alumnos de cultura física, en enero es muy típico que las personas deciden acceder a un gimnasio. Son los clientes favoritos de los gimnasios porque probablemente solo el primer mes o solo las primeras semanas se presentan al gimnasio y fuera de ahí ya no lo hacen. Otra de las preguntas típicas sería si debemos o no subir por las escaleras o acceder al elevador, cenar con mesura, entre algunas otras. Este tipo de pensamientos y conductas pues son habituales en adolescentes y sobre todo en jóvenes, dada la influencia que tenemos como un modelo estético y delgado que promueve esta situación. Aquí me gustaría hacer una excepción. Hace muchos años se creía que cuando las personas estaban obesas era un indicador de salud. Hoy en estos momentos históricos también se cree y se tiene la consigna de que las personas que tienen una esbeltez pues tienen un indicador natural de salud. Si bien es cierto, los dos son indicadores objetivos, ni lo uno ni lo otro son un punto de referencia para poder determinar que la persona tiene una condición de salud. Obviamente esto es multifactorial, implicará otro tipo de condiciones, desde la actividad física que realiza, el tipo de alimento que consume en el día a día, incluso el número de comidas que realiza en el día. Es muy típico de nosotros mexicanos que solo tenemos el desayuno, la comida y en ocasiones la cena, pero que una comida saludable implicaría tener al mínimo 2 colaciones, una entre el desayuno y la comida y la otra entre la comida y la cena. Eso fortalece de alguna manera y minimiza el impacto de incluso de posibles atracones. Surge entonces una pregunta más: ¿cuáles son los principales factores de riesgo para evitar este tipo de conductas? Pues bueno, en México algunos estudios nos reportan que aproximadamente en 1 millón de casos que se hizo un estudio en Ciudad de México, al menos el 40% de estas personas de la muestra que se utilizó presentaban problemas de trastornos de la conducta alimenticia.
De ese mismo estudio, el 3% en ese estudio longitudinal llegó a presentar el fallecimiento por desnutrición, por fallo cardíaco o incluso por suicidio. Habrá que recordar que estos trastornos de la conducta alimenticia están relacionados con situaciones de ansiedad, este espectro que de alguna u otra forma puede llevarnos a actuar de forma anacrónica y que puede impactar en nuestra salud, incluso en nuestra vida misma. Y finalmente el 57% del restante de esa población observada de alguna manera referían que la anorexia era una enfermedad crónica al no conseguir una curación o que incluso nos puede llevar a otro tipo de recaídas. Mucho tiempo se ha creído que la vigorexia es un trastorno de la conducta alimenticia y hoy, al menos en los sistemas de clasificación, el DSM-5, que es el referente de la Asociación Psiquiátrica Americana, pues nos permite reconocer que no aparece como un trastorno, sino más bien como una conducta compensatoria que al implementarla lo que se busca es minimizar el impacto de la ingesta alimenticia. También aparece por ahí otra conducta compensatoria como es la ortorexia, que sería el conteo o el control de calorías y sobre todo la selección de los alimentos. Y bueno, debemos de entender que tanto la bulimia como la anorexia, que son, como lo mencionaba al principio, el referente de los trastornos de la conducta alimenticia, son consideradas nerviosas, ya que son el resultado del espectro de ansiedad, que es una constante, está ahí latente y que se habrá de manifestar dependiendo de los diferentes estímulos. Sin embargo, también se califica como el resultado de una cultura moderna, esta cuestión de llegar a los estándares de delgadez, incluso se vuelven una norma a cubrir, transformándose en sinónimos de éxito, aceptación, belleza y logro, cuando no necesariamente es la prerrogativa. Es importante entender que estos trastornos fueron considerados propios del mundo occidental, aunque a nivel global ya se pueden diagnosticar en toda la urbe mundial. También es importante entender que incluso en algunos países estaríamos hablando de situaciones de la cuestión corporal. Muchas de las adolescentes, sobre todo adolescentes, porque se hace más el diagnóstico en mujeres que en hombres, aunque se puede diagnosticar independientemente del género, sí es importante entender que tendría que ver con la constitución física del individuo, donde probablemente, a pesar de todos los esfuerzos que ellos hagan para mejorar la cuestión de la estética, pues les va a costar demasiado trabajo por cuestiones de genética. Entonces es muy importante comprender este tipo de circunstancias. Si analizamos el problema, los trastornos de la conducta alimentaria, pues obviamente presentan anormalidades en la forma de ingerir los alimentos, cuyo origen es producido por la deformación en la percepción que tiene el individuo de su cuerpo. También la cuestión de la ansiedad intensa, sobre todo la ansiedad que les genera estar obesos. Entre algunos de ellos pueden encontrar cambios biológicos, la presión social, inestabilidad emocional e incluso conflictos de personalidad. De alguna manera estos están conectados con la tendencia, por así decirlo, del ideal de un cuerpo delgado. Como ya mencionaba, la tendencia por el sexo o por el género en este caso continúa siendo hacia la mujer, lo que hace vulnerable obviamente ante estas condiciones por lo que sería la mercadotecnia, las tendencias y sobre todo hoy que son muy proclives a ser víctimas de las redes sociales. Para algunos investigadores, el decir que la mujer tiene esta condición de proclividad, pues obviamente es el resultado de la presión social, como puede ser algunos tipos de deporte, algunas situaciones de arte, como lo es el ballet, la danza, entre otros. Pero también tiene que ver incluso con la cuestión del seno familiar, donde, vuelvo a recalcar, probablemente la persona parte de esta idea de que una persona delgada es sinónimo de salud. Otro concepto que deberíamos de considerar es esta cuestión
incluso del perfil que debería de tener acorde a las profesiones. Yo algunas veces les pregunto a mis alumnos qué piensan, si ustedes, o incluso háganse la pregunta a ustedes, si podrían acceder a un profesional en salud que estuviera obeso. Recordemos que en ocasiones la obesidad no es cuestión incluso de convicción, sino tiene que ver con cuestiones orgánicas. Hay personas que incluso el agua misma las puede engordar, y eso puede generar obviamente una distorsión del pensamiento. Pero ¿cómo podríamos definir estos dos pilares básicos, lo que sería anorexia y lo que sería la bulimia? Bueno, les voy a definir lo que sería la anorexia. Esta se define como el dejar de comer voluntariamente, lo que origina una pérdida de peso significativo y se caracteriza por un temor constante a engordar y se acompaña de una distorsión de la imagen, acompañada de algunas condiciones biológicas como puede ser amenorrea, también puede ser hipotensión, incluso en ocasiones pueden llegar a presentar problemas a nivel neuronal. Entre los síntomas más frecuentes está la preocupación excesiva por la imagen corporal, la motivación para adelgazar y sobre todo el control de lo que comemos, es decir, una conducta compensatoria que puede estar no ligada con cuestiones de vigorexia o también conocida como ortorexia, que es esta cuestión del control de calorías y el control de la ingesta. También hablamos de la bulimia. Esta se define como la ingesta excesiva, que se caracteriza por episodios de atracones o de una ingesta voraz que es incontrolada y que incluso es el consumo de una cantidad específica, una cantidad demasiado generosa de alimento que se consume en un tiempo específico, que comparado con una persona en esta media o en esta, como hablar de lo común, es una persona que no consumiría el mismo o la misma cantidad de alimentos en ese tiempo. También se habla de periodos prolongados de ayuno, pero también se habla de conductas compensatorias. Una de ellas, y la más típica, es el producirse el vómito o vomiting, como también se conoce, y que los lleva incluso a generar un daño en el tracto intestinal. A la larga puede llevarlos a presentar hemorragias, incluso algún tipo de intervención quirúrgica. Bien, ¿les parece si hacemos un pequeño receso? Esperando nos puedan comprender. Y bueno, un descanso sin salir del aire.
Muy bien, regresamos a esquemas de la psicología en su máxima expresión. Y bueno, hoy estamos retomando el tema trastornos de la conducta alimentaria, conducta alterada ante la ingesta alimenticia, comportamientos para el control de peso. Y bueno, quiero mandar un saludo como siempre a nuestro amigo Juan Barreto hasta Uruguay y a todos y cada uno de nuestros seguidores que se dan su tiempo para poder compartir y sobre todo revisar nuestras propuestas. Estamos de plácemes porque la siguiente transmisión, que será este jueves 4 de octubre, estaremos transmitiendo en esta visión, en esta idea que tenemos de al menos una vez al mes salir a otros escenarios, no necesariamente estar transmitiendo desde esquemas de la psicología en la clínica. Hoy estamos de plácemes, como ya lo tuvimos el mes pasado, tuvimos la oportunidad de salir a la Unidad de Protección Civil de la Universidad de Guadalajara. Hoy contamos con el apoyo del Departamento de Psicología Aplicada del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, que nos permitirá acceder a una de sus instalaciones, si mal no recuerdo, el aula de usos múltiples, el doctor Héctor Manuel García de Alba, donde vamos a hacer nuestra transmisión. Y en el marco del día 4 de octubre, el Día Internacional de los Animales, estaremos hablando específicamente de la influencia positiva de las mascotas en la salud y el bienestar de los individuos. Como siempre, mando un saludo a todos nuestros seguidores, pero también respondo a esta postura de la pregunta: ¿en dónde podríamos solicitar el apoyo para la atención psicológica? Y bueno, tenemos el número del SALME, que es el 3833-3838, la línea de atención telefónica al 075 o el 911, también conocido como 911, UPAC, que es la Unidad Policíaca de Atención en Crisis, 3668-7940. Desde el interior del estado pueden marcar al 01800-227-4747 o al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, las clínicas de atención psicológica integral para el bienestar, CAPIB, que es el 1058-5200 con extensión 33756, donde podrán recibir atención psicológica para niños, adolescentes, adultos mayores. Y también el Centro de Evaluación y Diagnóstico del mismo centro universitario, es el 5200, extensión 33830. Estamos también ofreciendo el apoyo y sobre todo el servicio de CESETCO, que es el Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad de Red Ciudadana. Es el 33420261 o 33420262, así como impulsando motivos al 1523-2189. Mencionen que nos escucharon en Facebook Live. Y finalmente en esquemas en la clínica al 3x3-448-7906. Vuelvo a repetir, tenemos a su disposición lo que sería nuestro teléfono, el WhatsApp, para que nos puedan hacer preguntas, incluso nos puedan ofrecer o proponer algún tipo de temática que gusten o que desearían que estuviéramos abordando, y que bueno, a la larga lo hace bastante atractivo, porque no solo es lo que nosotros podamos ofrecer, sino incluso lo que ustedes nos puedan solicitar. Bien, continuamos con nuestra temática y estaremos hablando entonces cuáles serían entonces esos principales factores de riesgo, como lo hemos mencionado hasta ahorita, en relación a los trastornos de la conducta alimenticia. Y bueno, los factores pueden ser de diferente origen, entre ellos sería factores sociales, factores familiares, factores individuales, factores que pueden de alguna manera estar directamente con esta manifestación de los trastornos. También se pueden generar factores desencadenantes, como lo son la pubertad, en este caso el desarrollo inherente al ser humano, y también se pueden presentar factores de mantenimiento, como lo pueden ser la alimentación, el aislamiento social o incluso la presión social. Bueno, hablemos de factores predisponentes. Cuando hablamos de factores predisponentes, entonces estaremos hablando de situaciones como el exceso de peso,
recordemos que esta situación de la genética nos puede llevar a presentar algún tipo de problemáticas. También factores individuales como lo sería la autoestima. Recordemos que la autoestima está constituida por 3 factores importantes. El primero es el autoconcepto, que es esas cualidades o esas condiciones que tenemos nosotros como individuos y que los podemos o no comparar con los demás sin que nos genere ningún conflicto. Está también la autoimagen, que es una de las que más se ve deteriorada en este tipo de situaciones de trastornos de la conducta alimenticia, donde la cuestión topológica en relación a nuestro cuerpo quizás no está bien interiorizada, y eso puede llevarnos a una confusión al momento de observarnos incluso en el espejo, en una fotografía, en una cámara de video. Hoy que está muy de moda las selfies, pues obviamente la persona puede tener esa distorsión de su imagen corporal. Y finalmente la autopercepción, que sería esos pensamientos que podemos o no llegar a generar en relación de lo que creemos o esperamos que los demás piensen de nosotros. También hablamos de un perfeccionismo en esta búsqueda de la estética al 100%, y que si bien es cierto no hay quien lo determine, recordemos que la cuestión de la presión social puede ser un factor bastante incidente. Y entre otros factores podríamos estar hablando de la obesidad. No somos como muy asiduos a tener un control del alimento, y en ocasiones pues obviamente nos referimos a tener o manifestar obesidad. En las últimas investigaciones que yo he podido observar, si mal no recuerdo, somos el primer país en obesidad infantil y el tercer país en obesidad en adultos. Eso pues obviamente se vuelve complicado, y sobre todo nos invita a tomar acciones correctivas que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida, no solo como individuos, sino también como sociedad. Si hablamos de factores familiares, pues estaríamos hablando de la genética. Como lo mencionaba anteriormente, probablemente muchos de nuestros chicos o chicas queden vulnerables ante esta situación, y al pretender querer implementar algún tipo de acción probablemente inadecuada, un tipo de dieta, ejercicio excesivo, los lleve a tener una inconformidad en el resultado. ¿Por qué? Porque la cuestión orgánica, la cuestión de la constitución física no les va a permitir obtener todos los resultados que ellos quisieran. Es importante también entender que pueden tener una comorbilidad con otros trastornos psicológicos, incluso con otros trastornos médicos. ¿Qué es la comorbilidad? Es cuando se puede hacer el diagnóstico de 2 o de 3 entidades nosológicas, como lo mencionaba, pues un trastorno de personalidad, un trastorno clínico médico o un trastorno psicológico en general. Eso incluso puede incrementar el riesgo de que se pueda exacerbar el trastorno de la conducta alimentaria. También es importante comprender los factores como lo son factores sociales, donde existe esta tendencia del ideal por la figura, y como ya lo había mencionado, algunas formas de arte como lo es el ballet, la danza, incluso ciertos deportes como podría ser la gimnasia, entre algunos otros que implican o van marcando una tendencia hacia la parte esbelta. En cuestiones de la pubertad, un factor que puede ser desencadenante, estaríamos hablando de dietas que no están controladas o reguladas, o que incluso no son prescritas por algún profesional en salud, como lo son los nutriólogos. También el ejercicio excesivo, que estaría vinculado al apoyo de algún licenciado en cultura física que nos pueda prescribir o que nos pueda organizar algún régimen de activación física. También esta cuestión de la distorsión del cuerpo, donde se vuelve una tendencia que incluso las redes sociales han propuesto algunas, ¿no? Recuerdo por ahí hace unos 6-7 años, cuando las chicas se tomaban una fotografía hacia el horizonte con las piernas como referente, y entre lo que es era en bikini, perdón, lo que es la separación entre su bikini y el pubis, era como el indicador de que la persona tenía cierto nivel de esbeltez. Otro de los indicadores que se dio mucho en las redes sociales fue el uso de monedas
en la parte de la clavícula, el poder contener un número específico de monedas y que éstas no cayesen. Eso se manifestaba como un indicador de salud o incluso un indicador, mejor dicho, de esbeltez. Otro de ellos era pararse con las piernas cerradas y que entre medio de sus dos piernas existiera una apertura y por ahí se pudiera observar la luz. También se manifestaba como un indicador de esbeltez. El de la hoja, donde tenían que ponerse una hoja tamaño carta de forma vertical y poder tomar una fotografía donde no se notara su cintura, entre algunas otras que por ahí recuerdo. También tiene que ver con la cuestión de la motivación. Recuerden que en ocasiones hay motivación intrínseca y en ocasiones hay motivación extrínseca. Incluso la misma familia puede estar generando este tipo de motivaciones distorsionadas. No queriendo decir con esto que el tener un control sobre el talle, sobre la alimentación sea malo, sino debe de ser un control regulado y que incluso debería de ser monitoreado por profesionales de la salud. También factores como el estrés pueden ser un factor desencadenante de situaciones que nos pueda llevar a una situación de trastornos de la conducta alimenticia. Los factores que pueden mantener esta condición sería el tipo de alimentación a la que estamos acostumbrados. Recordemos que nuestra gastronomía aquí en México es bastante generosa y que en ocasiones está un poco cargada de calorías, o si no, mejor dicho, demasiado cargada de calorías. Si no, recordemos nuestras cercanas fiestas decembrinas, ese famoso maratón Guadalupe Reyes, que luego nos hace pensar en muchas cosas en relación a nuestra estructura física. También el aislamiento social, una situación que pudiese presentarse, sobre todo cuando los adolescentes no son parte integral de algún grupo o de algún espacio específico y que quizá los pueda llevar a presentar este tipo de situaciones. Y finalmente, la presión social, donde el indicador importante sería el nivel de esbeltez. Recordemos las tallas que se utilizan en estos momentos históricos. Ya no hablamos de talla 7, de talla 9, sino hablamos de talla 3, talla 0, incluso he escuchado hasta talla .0. Eso de alguna manera podría mantener una situación negativa hacia los mismos adolescentes. ¿Cuáles son las cogniciones y conductas típicas del diagnóstico del trastorno de la conducta alimenticia? Bueno, debemos de entender que las personas incluso pueden llegar a presentar situaciones como hábitos alimenticios, donde se presenta el sentimiento de culpa, la predilección por comer algún tipo de alimentos específicos o comer a solas, las porciones que en ocasiones son demasiado laxas, muy pequeñitas y que no van a impactar obviamente en la cuestión nutricia de nuestros familiares. Pero también existen atracones significativos, la sensación de estar comiendo y no poder parar de comer, que se puede llegar a presentar y que se presenta en muchas de las personas, sobre todo las que tienen trastorno por atracón o bulimia, o incluso cuando la anorexia se ve un poco afectada por alguna situación de ansiedad y entonces cometen un atracón. También el consumir cierto tipo de alimentos, como hablábamos de la ortorexia, en la elección de la comida, el consumo de productos bajos en calorías. Tenemos el antecedente de una chica que pierde la vida por consumir un producto específico, no voy a decir el nombre, un producto específico para la dieta, pero solo consume eso todos los días, desayuno, comida y cena, y eso le tiene un impacto significativo en la absorción de los nutrientes y a la postre la lleva a la muerte. También el consumo de productos ricos en calorías o ricos en fibra, contacto con diuréticos o laxantes, según sea el caso, si hablamos sobre todo de anorexia purgativa. Y finalmente los ayunos prolongados, si estuviéramos hablando de una anorexia como tal restrictiva. Tenemos también conductas y pensamientos con relación a la imagen corporal, su preocupación extrema en relación a su imagen, la distorsión del pensamiento, de que su aspecto físico es una vía para conseguir el éxito, que como mencionábamos es una tendencia, y que pareciera que entonces quien tiene esbeltez es un sinónimo de triunfo. El excesivo apego a los estereotipos que nos van marcando ciertas tendencias y la dependencia a ciertas revistas, algunas incluso revistas en internet,
sobre todo hoy que están modelos de revistas, incluso en la televisión, así como los consejos sobre dietas. Aquí hago una acotación importante. Siempre hemos tenido como esta pugna constante contra los usurpadores de las profesiones y sobre todo los charlatanes. Nos hemos dado cuenta que muchas de las personas, porque estamos detrás de un micrófono, detrás de una cámara, creemos que tenemos todas las condiciones para volvernos un referente. Si bien es cierto, yo no soy nutriólogo, si bien es cierto, yo no soy licenciado en cultura física, pero soy profesional en salud y trato de alguna manera de llenar esos huecos o esas carencias que tengo como profesional en salud, aprendiendo a derivar a los pacientes con las diferentes disciplinas. Este tipo de problemáticas y algunas otras más las trabajamos de forma multidisciplinariamente, es decir, al mismo tiempo podemos trabajar con otros profesionales. En el caso de los trastornos de la conducta alimenticia, lo mandamos al médico para que le haga una valoración adecuada. Después el médico lo puede canalizar con el psiquiatra si es que llega a presentar situaciones de ansiedad extrema. Se le puede canalizar al nutriólogo para que se le dé obviamente una evaluación del estado nutricio, incluso le puedan desarrollar un plan de alimentación adecuada. Se puede canalizar con el profesional de la cultura física para que le dé un plan de activación física como tal. Se puede llevar al odontólogo si es el caso de la bulimia, o los diferentes profesionales en salud que así lo requieran. También trabajamos en esta cuestión de la transversalidad, podemos trabajar todos en conjunto, es decir, todos a la vez para poder solucionar el mismo problema. O podemos trabajar intradisciplinariamente, es decir, podemos trabajar el psicólogo clínico, el psicólogo educativo, el psicólogo social y así sucesivamente. Pero muchas personas creen que porque descargan de internet un documento, porque en el día a día las personas del sentido común, incluso profesionales, les ofrecen algún consejo, ya se sienten nutriólogos, ya se sienten psicólogos, y eso puede impactar en el desarrollo individual y sobre todo en la salud de muchos de nuestros compatriotas, de muchos de nuestros iguales en nuestro contexto, tanto jalisciense como de la zona metropolitana de Guadalajara o a nivel nacional. Comprendamos que no es una lucha solo por generar conflictos, sino es convocar al orden, hacer una petición de que pues, cada quien es experto en su tema y tiene todas las condiciones para poder emitir un juicio sobre ello. Si hablamos entonces de práctica excesiva del ejercicio, estaríamos hablando de rutinas cargadas de actividad física, ansiedad latente que se habrá de alguna manera de minimizar con esta cuestión de la realización del ejercicio. Mencionábamos que se puede llegar a observar como una conducta compensatoria llamada vigorexia. Y finalmente la variación del comportamiento, es decir, se presentan insatisfacciones personales, estados depresivos o estados de ánimo irritables, cambios de humor frecuentes, disminución de las relaciones sociales, aislamiento, aparente aumento de las horas de estudio, aunque no necesariamente. En ocasiones la persona puede estar consumiendo algún tipo de alimentación que no le está favoreciendo su desarrollo individual y que le va a impactar a la larga, y por eso es que se aísla o que se oculta en su propio espacio, en este caso en su dormitorio. Y también hay desconcentración o consulta de páginas web, blogs, chats, entre algunas otras, que hacen apología de lo que sería la delgadez y dan incluso consejos para adelgazar o purgarse. Quería mencionar también cuán importante es la visión que tienen ellos mismos de la percepción, sobre todo de la comida o incluso de los mismos alimentos. Entre algunos de ellos tengo por aquí el registro de algunos de mis pacientes donde sus pensamientos automáticos los hacen pensar que si comen este tipo de comidas pues no le van a gustar a nadie. Si comen una galleta nunca van a parar de comer galletas. Si su peso aumenta unos gramos nunca los va a poder volver a perder de nuevo. Si comen delante de otros, ellos pensarán que soy una vaca o que soy un cerdo, entre otros. Esto lo menciono, ¿por qué? Porque de alguna manera está impactando en su autoestima. ¿Se acuerdan
o recuerdan que mencioné esta cuestión de la autopercepción, pues este es el pensamiento automático que están presentando y que les está impactando. Ellos comentan cuando van a la consulta, entienda que hay alimentos buenos y los hay también malos. Si aumento de peso me siento mal y si bajo me siento bien. Usted solo quiere que yo engorde. Este tipo de percepciones son recurrentes en la práctica, sobre todo en la práctica clínica, y los chicos o las chicas pueden llegar a sentirse incluso molestos cuando van a la consulta. ¿Por qué? Porque sienten que están atentando incluso contra su propia autoestima. Otras de las ideas incongruentes o irracionales sobre el peso y sobre la salud que pueden llegar a manifestar es que estar delgado es saludable. Vuelvo a repetir, el estar delgado no es un indicador de salud, sino simplemente es una cuestión subjetiva. Cualquier grasa en la comida es mala, hacer dieta es una actividad saludable. Vuelvo a repetir, es muy importante trabajar en esta alianza terapéutica, que la familia se vincule con la solución del problema, pero que también coadyuve a mejorar la calidad de vida de la persona, porque en ocasiones si la dieta es vigilada y está bajo un régimen alimenticio, obviamente va a tener un impacto significativo, pero hay que seguirla al pie de la letra, incluso que sea precedida o prescrita por un profesional en salud, en este caso un nutriólogo. Segundo, hay que tener cuidado que en ocasiones cuando la persona decide estar a dieta por convicción, no necesariamente toda la familia tiene que estar a dieta, pero sí favorecer todas las condiciones y no poner como situaciones de riesgo para la persona que decidió cambiar su hábito alimenticio. O incluso en ocasiones las personas necesitan estar a dieta por cuestión de salud y la familia ofrece ciertas alternativas, pero el riesgo es que no siempre cubren con los regímenes alimenticios, porque luego van sustituyendo algún tipo de elementos del régimen alimenticio. Cambian un queso por otro, o cambian un producto por otro, y probablemente esto no va a tener un buen resultado al final del tratamiento. Otros de los pensamientos erróneos es realizar actividad física intensa mantiene mi salud, podré perder peso rápidamente sin peligro para la salud, la grasa acumulada en una parte concreta del cuerpo se puede reducir, entre algunas otras. Y bueno, esas son las ideas como más típicas de los chicos. Recordemos que sus pensamientos pueden o no ser irracionales, pero que si están teniendo un impacto significativo en el desarrollo individual y sobre todo en la interacción social, pues obviamente habrá que evaluar ese tipo de condiciones. Aaron Beck hablaba en esta cuestión de que cuando una persona accede al tratamiento psicológico, pues uno debe de aprender a sintonizar con un marco de referencia del paciente, es decir, preguntar qué come, cómo lo come, cómo interactúa con otros, cómo esa interacción o no le puede generar una situación conflictiva y en base a ello poder establecer las directrices que nos permitan mejorar su condición de salud. ¿Por qué? Porque la familia se vuelve un referente y si no es la familia, sí las redes de apoyo, ya que solo cuando se establece, como lo mencionaba Aaron Beck, ese puente entre redes de apoyo o alianza terapéutica y paciente, se contempla la manera en que alude a conclusiones extremas, incluso que lo puede llevar a situaciones bastante favorables para su recuperación. Y bueno, Aaron Beck decía que solamente cuando el paciente siente que ha tenido la oportunidad de presentar su caso y ser comprendido, se habrá de mostrar dispuesto a considerar los datos en contra de sus ideas y someter a prueba la validez externa de sus creencias. Es decir, no le vamos a romper los esquemas de la noche a la mañana, vamos a implementar acciones correctivas que podrán favorecer su desarrollo individual, pero que también le van a dar un impacto significativo en esta dicotomía entre me quedo con lo aprendido o me quedo con esto nuevo. Él tiene que hacer esa resolución de problemas y llevarlo a la práctica. Desde el modelo cognitivo-conductual lo que se suele hacer es dejar tareas para que lo ponga en práctica y él pueda determinar a partir de estas acciones con qué se habrá de quedar. Recordemos que hay algunos autores que dicen que en muchas ocasiones el paciente está mejor con su síntoma que sin el síntoma. Entonces, el querer implementar acciones correctivas, pues obviamente lo puede llevar a tener incluso situaciones
de ansiedad o de crisis, porque en algunos momentos puede sentir incertidumbre ante las nuevas respuestas. Es muy importante entender que la familia se vuelve indispensable para la mejora de nuestros pacientes, pero también se vuelve importante el poder lograr que la persona adquiera un control de sí mismo y no dependa de la interacción de los demás, es decir, que no necesite pertenecer a un grupo solo por el hecho de sentirse agradable, sino que pertenece a un grupo porque sabe que él es importante para él y no necesariamente para los demás. Muy bien, con esto terminamos. Quiero repetir cuál sería nuestro próximo programa. Jueves 4 de octubre, Día Mundial de los Animales, la influencia positiva de las mascotas en la salud y el bienestar. Agradecemos su tiempo y sobre todo su disponibilidad para escucharnos, para seguirnos y para compartir nuestro perfil. Gracias y nos estaremos viendo la siguiente sesión.